Hola a todos y a todos. Bienvenidos a el ejercicio de la ayudantía número 2 de Ingeniería de Reactores con temática de reactores ideales. Les recuerdo antes de comenzar que si tienen alguna duda sobre el desarrollo del ejercicio o de la ayudantía propiamente tal, lo pueden realizar en el foro que está dispuesto en aula, en la sección de ayudantías del curso. Bueno, sin más, comencemos. Se le solicita diseñar un sistema de reacción continuo para la producción de un producto de interés P, según la reacción A pasa a P. Y nos dan información de la velocidad de desaparición de A. En este caso, por simplicidad futura, vamos a expresar este valor como K, que sería la constante. Para ello, se le plantea que el volumen total del sistema debe ser de 100 litros y manejar un flujo de 500 mililitros por segundo. Se nos pide evaluar qué tipo de reactor satisface de mejor manera los requerimientos, si un CSTR o un PFR. En este caso, nosotros nos tenemos que detener a pensar en qué criterio podemos utilizar para discernir cuál de los dos reactores opera de mejor manera en el proceso. En este caso, como nosotros queremos producir P, el reactor que más nos va a interesar es el que tenga una mayor conversión. Recuerden que la conversión se define como cuánto del reactivo se transformó al producto. ¿Ya? Usualmente lo van a ver como expresado en A, en este caso, CA0 menos CA partido en CA0, que también se lo pueden ver como 1 menos CA partido en CA0. Ok, entonces para poder comparar tenemos que encontrar la conversión de ambos reactores. Y ahora les hago la pregunta a ustedes, conociendo la teoría, ¿cuál de los dos reactores debería tener una mayor conversión? ¿El CSTR o el PFR? Ya habiendo pensado en ello, vamos a comenzar con el análisis de un CSTR. Para un CSTR genérico, tenemos que la conversión, o sea, perdón, tenemos que el diagrama básico de un CSTR, recuerden que los CSTR son reactores tanque de agitación continua, corresponde a este. Este es el diagrama de un CSTR clásico. Entonces tenemos un flujo de entrada con una concentración de A de entrada y un flujo de salida con una concentración de A de salida. Para analizar qué es lo que pasa dentro de este reactor, tenemos que plantear nuestra frontera. En este caso sería el reactor. Y dentro de esta frontera, nosotros vamos a plantear un balance de materia, que queda definido como la acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale, más la generación neta. Ok, ahora como estamos trabajando con reacciones, este balance de materia lo tenemos que hacer molar, porque las reacciones implican interacciones entre moles. Ahora, si hacemos el análisis molar con respecto al reactivo A, ¿cómo nos quedarían los términos? La acumulación equivaldría a la variación de moles de A con respecto a la variación del tiempo. El término de entrada, ¿cómo nos quedaría? Y aquí tenemos que analizar nosotros el término de acumulación, que como nosotros estamos analizando acá el tema de los moles de A, si se fijan acá la acumulación tiene unidades de mol partido en tiempo, ¿ya? Entonces nuestro flujo de entrada y nuestro flujo de salida tiene que quedar en unidades equivalentes. Por ende, ¿cómo nosotros tenemos la cantidad de moles de A en función del tiempo, que entran o que salen? Y aquí ustedes, si se acuerdan un poco,
esto lo podemos expresar como F0 por CA0. Y aquí hago un paréntesis porque en general los cursos anteriores, cuando uno ponía una F o escribía una F, estos estaban como en másicos, eran como másicos, eran kilogramos por segundo. Pero en cambio acá en el curso la nomenclatura es que el flujo, los flujos son volumétricos, entonces están en unidades de metros cúbicos por segundo. Y al mismo tiempo la concentración, bueno, la concentración inicial y la concentración final tienen unidades de mol por metro cúbico. Entonces, si multiplicamos las dos, nos quedarían moles por segundo, siendo consistentes con la acumulación. De la misma manera, para la salida tenemos F por CA. Y la generación neta, en este caso correspondería a RA por el volumen. Y aquí vuelvo a hacer otro paréntesis eh, para que recuerden que en el curso RA se puede definir como moles por metro cúbico por segundo, o en vez de los metros cúbicos podría estar definido por alguna superficie de reacción o la masa de algún catalizador o algo. Pero este valor nunca va solo, al contrario como lo hacían en balance de materia. Por lo tanto, lo tenemos que multiplicar por el volumen. Si hacemos el análisis de unidades acá, tenemos 1 partido en segundo multiplicado por la concentración, que eran moles por metro cúbico. Y ahí nos damos cuenta que tiene esta unidad. Por lo tanto, teníamos que multiplicarlo por el volumen. Ahora analizando el balance de materia, reemplazando los valores, tenemos que dNA en dt es igual a F0 por CA0 menos F por CA y más RA por B. Ok, y aquí tenemos que tener dos consideraciones importantes. Si nosotros asumimos que el proceso es estacionario, es decir, que no se acumula nada del reactivo A dentro del reactor, este término se nos va a cero. Entonces esto ocurre si asumimos que el proceso es estacionario. Y la segunda consideración que tenemos que tener es que como la reacción ocurre en medio líquido, nosotros podemos asumir fluido incompresible. ¿Y qué nos va a decir esta suposición? Nos va a decir que el flujo que entra va a ser igual al flujo que sale. Por lo tanto, la reacción, o sea, la ecuación del balance de materia la podemos expresar como FCA0 menos FCA más RAB. Ahora nosotros podemos reemplazar el valor de esta velocidad de aparición o desaparición con el valor que nos informan acá en el enunciado. Si se fijan acá el valor es positivo, pero esto, esto cambia si nosotros definimos bien nuestra cinética de reacción. Porque como lo pueden ver acá, nosotros podemos pasar el negativo al otro lado y al reemplazar aquí quedaría restando. Por ende, si ustedes definen bien sus cinéticas, no deberían tener problemas con esta ecuación. Nos quedaría de la siguiente manera. FCA0 menos FCA menos K por CA por B. A continuación, si nosotros dividimos toda la ecuación por el flujo, podemos obtener CA0 menos CA menos K CA partido en, o sea, B partido en F.
que este valor de acá, b partido en f, corresponde al tiempo de residencia, que tiene unidades de tiempo, para que no lo olviden eso. Ahora si hacemos el despeje de la concentración final, llegaríamos a que CA igual a CA0, 1 más k tau. Por ende, teniendo la concentración final, nosotros podemos proceder a calcular la conversión. Utilizando la fórmula de arriba, es fácil ver que llegaríamos a esta expresión. 1 menos 1 partido en 1 más k tau. Si hacemos un juego matemático acá, pasamos multiplicando y hacemos la resta, podemos llegar a k tau sobre 1 más k tau. Ok, entonces tenemos la conversión para un CSTR, para el CSTR. Ahora, ¿cuál sería la conversión para el PFR? Tenemos que hacer un dibujito del PFR. Tenemos un flujo que entra con una concentración inicial y un flujo que sale con una concentración final. Ok, si recuerdan un poco de las clases del análisis del balance de materia para el PFR, nosotros cuando asumimos que es un proceso estacionario, o sea que dNA en dt es igual a 0, cuando hacemos el balance de materia podemos llegar a esta expresión. Y ahora si no se acuerdan de cómo llegar a esto, les invito a chequear las clases o enviarnos un correo respectivamente. Entonces, llegando a esta expresión, nosotros la podemos trabajar de manera más amena. Ahora, ¿qué nos dice esta expresión? La derivada del flujo de los moles de A con respecto al volumen es igual a la velocidad de aparición o desaparición del reactivo A. En este caso, el valor de el flujo de moles de A lo podemos expresar como, como el flujo por la concentración de A en cualquier punto. ¿Ya? Esto corresponde a cualquier punto. Por ejemplo, no sé, nosotros acá en la mitad del PFR tomamos el flujo y lo multiplicamos por la concentración de A que hay en esa parte del flujo. Ahora también es bueno notar y recordar que acá también se cumple la consideración que hicimos delante, que como la reacción está ocurriendo en medio líquido, el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida por fluido incompresible, que a su vez es constante. Y esto tiene una implicancia bastante relevante, porque si nosotros acá en esta ecuación del balance de materia reemplazamos lo que teníamos, que el flujo de los moles de A era el flujo total por la concentración de A, entonces nosotros acá podemos deducir que podemos sacar de la derivada la constante que era el flujo y nos quedaría de esta manera, dCA en dB. Por ende, ahora, si nosotros ingresáramos esta constante dentro de esta otra derivada, ¿qué nos encontraríamos? dCA en d tau, porque recuerden que tau era igual al volumen sobre el flujo, el tiempo de residencia. Para el PFR, el tiempo de residencia lo que nos indica es si yo ingreso una partícula en un tiempo cero, ¿cuánto es el tiempo que se demora en llegar al final? O sea, el tiempo que se demoraría en llegar al final sería el tiempo tau. Eso es lo que nos indica el tiempo de residencia en un PFR. Por lo tanto, continuando desarrollando el balance de materia, llegaríamos a dCA en d tau es igual a RA. Si nosotros acá
hacemos el reemplazo del valor de la velocidad de reacción, llegaríamos a menos K por CA. Y ahora simplemente tenemos que despejar la ecuación. De CA en CA es igual a menos K de tau. Y ahora la integramos. ¿Desde dónde hasta dónde la integramos? Desde el punto inicial hasta el punto final, porque a nosotros nos interesa saber qué concentración hay acá al final. Pero al mismo tiempo nosotros conocemos la concentración inicial, o deberíamos conocerla. Ok, entonces integramos desde un CA, que sea igual a CA0, y desde un tau 0, hasta un CA que sea el CA final y el tau corresponda a tau. Recuerden que aquí la partícula o la molécula no ha transcurrido nada dentro del PFR, por lo tanto el tau que tiene o el tiempo de residencia que ha tenido dentro del PFR es 0. Al integrarlo, nosotros llegamos a la expresión de que el logaritmo natural de CA partido en CA0 es igual a menos K tau. Si nosotros aplicamos exponencial, llegamos a que la concentración final es igual a la concentración inicial por el exponencial de menos K tau. Ok, y con este valor, nosotros podemos de nuevo irnos a la definición de la conversión, que era igual a 1 menos el CA partido en el CA0. Y aquí de nuevo es fácil darse cuenta que nos va a quedar 1 menos el exponencial de 1 menos k tau. Ok, teniendo las dos conversiones, ahora nosotros podremos calcular cuánto es el valor de cada una. Y ahí comparar realmente cuál de los dos tipos de reactores nos conviene, si el CISTEAR o el PFR. Para eso, eh, yo pasé las ecuaciones al, a un Excel. Acá las tengo, las pueden revisar también. Y pasé los datos que tenemos. Tenemos el valor de K, sabemos que el volumen del reactor tiene que ser de 100 litros y que el flujo es de medio litro por segundo. Y entonces ahora para calcular las conversiones necesitamos el valor de tau. Pero acá nosotros recordamos que tau equivale al volumen sobre el flujo. Y como están en unidad equivalente, nosotros podemos hacer la división. Y esto corresponde a segundos. Luego, para calculando la conversión del CSTR, tenemos que corresponde a K por el tau dividido en 1 más K por tau. Y nos da una conversión del 50%. Y el PFR, este es más fácil, 1 menos el exponencial de menos K1 por tau. Y nos da una conversión del 63%. Y aquí ustedes deberían haber comprobado el análisis que debieron haber hecho al inicio, de que el PFR, por lo general, siempre tiene una mayor conversión que el CSTR. Eso fue el ejercicio, y si tienen alguna duda, la pueden dejar en el foro. Así que los invito a chequearlo constantemente también. Y eso, nos vemos.